Bienvenidos un día más, un viernes más aquí, a vuestra radio, a Radio Despí, una radio en la cual el misterio y las cosas misteriosas llegan a vuestros oídos y también a través de nuestro canal a vuestra vista. Hoy hablaremos de unos objetos muy curiosos, unos objetos que nos hablan de visitantes de otro planeta, pero también nos hablan de viajeros en el tiempo y, cómo no, también de misterio. Hablamos de los OPARs y lo hacemos porque hace pocos días, o durante este transcurso de año, se ha descubierto en Kosovo un transformador de más de 20.000 años de antigüedad en la zona del Montersar, en los Balcanes. El antropólogo Irlis Marley, una persona muy importante de esa zona, y como hemos dicho, antropólogo, dice que es una piedra en forma muy rara, cortada por el medio, quemada totalmente, y en una de las partes lleva como una especie de U que va recubierta con unos cables haciendo la forma de un transformador actual. Lleva 4 agujeros arriba en la piedra que parecen ser jacks para conectar algún tipo de electrodo o algo que pueda dar luz a algún equipo técnico. Estamos hablando de una piedra, un transformador de más de 20.000 años de antigüedad, pero no ha sido ese el único descubrimiento durante la humanidad que ha encontrado el hombre. Recordemos esas pilas de Bagdad, unas pilas que se ha demostrado que con sal o incluso zumo de limón se puede dar corriente continua a toda una serie de aparatos. También hablamos de esos zapatos Adidas, unos zapatos Adidas encontrados que tienen más de 1.500 años de antigüedad, que fueron encontrados en Mongolia, como el martillo de Londres, hundido en la roca, o el helicóptero de Ávidos, el helicóptero y la lancha. Algunos ven también un tanque o una nave espacial, también el famoso lámpara o la famosa lámpara de entera, que es una lámpara de luz con una serpiente dentro, también una pirámide de Egipto. Tenemos también el mecanismo de Ancythera, que fue uno de los primeros OPARs confirmados, que es un aparato para descubrir las estrellas que fue descubierto en el 1900. Tenemos el portátil de Naiscos, que se ve perfectamente una serpiente entregándole a su dueña un portátil, como lo abre, e incluso hay 2 agujeros que parecen para poner los auriculares y un micrófono. También tenemos el astronauta de Salamanca, el famoso astronauta de Salamanca, en la puerta de Ramos de la Catedral Nueva, donde hay un astronauta con el traje, con la bufanda, con la escafandra, con la mochila, el tubo, incluso unos zapatos parecidos a los que usó Armstrong para pisar la Luna. Tenemos también un penique de Maine, el penique de Maine, un penique que es de la época de Olaf III. Recordamos que Olaf III era un rey muy conocido y eso demostraría que fueron los vikingos las primeras personas en pisar tierra americana antes de Colón. También tenemos las piedras esféricas de Costa Rica, unas piedras que dice que están conectadas con las piedras de Nazca y la isla de Pascua. Tenemos también la famosa, ya conocéis como todos, esto que hablo por ti, Artur, las piedras de Ica, aquellas piedras que se ven en naves espaciales, se ven operaciones a corazón abierto, se ven incluso dinosaurios domesticados por el hombre, cuando esas piedras, en aquella época de hace 65.000 años, los hombres no existían en la Tierra, ¿no? Y por último, el más curioso es el mapa de Philip Reis, un mapa que es datado del 1513, pero que en el mapa aparece Norteamérica y Sudamérica, cuando Colón todavía no había visitado ese lugar. Bueno, son OPARs del tiempo, como aquella famosa pistola, como el anillo aquel que se descubrió en Egipto, muchos de los OPARs que nos dicen que existen los viajeros en el tiempo y también los visitantes de otro planeta. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Bueno, tú mismo, sí. ¿Escucháis? Sí, yo te escucho perfectamente, David? Vale, os decía, ¿qué opinas de estos temas, de los OPARs? ¿Pueden ser viajeros en el tiempo, Arthur? Pues bueno, a mí el tema de los OPARs sí que es verdad que en cierta manera me tiene fascinado, ¿no? Lo que pasa en muchas ocasiones, como todo en esta vida, todo tiene una explicación, ¿no? Tú hace un momento hablabas del astronauta de Salamanca. Esto
fue simplemente el escultor que esculpió esa fachada. Yo he podido verlo, yo he estado allí, y que se dio esa licencia, ¿no? Los escultores siempre ponían una especie de firma secreta o de firma, o ponían algo pues que de alguna forma no encajaba en su época, o con el contexto de su obra, para de alguna forma reivindicar su trabajo y que su huella, su impronta quedara ahí para siempre, ¿no? Esto no quiere decir que no haya OPARs. Evidentemente hay OPARs y los hay, ¿no? Eso está más claro que el agua. Hace no demasiado tiempo se descubrió una pieza, una pieza que además es de aluminio. El aluminio, todos tenemos que recordar que es una aleación que es bastante moderna, y se descubrió en Transilvania, ¿no? Lo curioso de esta pieza es que si uno lo observa podría decir, hombre, es que esta pieza, si está datada de hace 1000 años atrás, pues aún no. Pero es que esta pieza está datada de hace 250.000 años atrás, ¿no? Entonces esto es un OPAR en toda regla. ¿Qué es lo que sucede? ¿De dónde sale esa aleación? ¿De dónde sale ese aluminio que está datado con una edad de más de 250.000 años? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Pero hay muchos OPARs. Y como OPARs también, no solo podemos definir lo que es objetos, sino también podemos definir el arte. El arte en su expresión también más singular, también puede ser un OPAR, ¿no? Yo tuve la suerte de poder estar en Estados Unidos y ver un poblado Hopi, y ver pues también pinturas Hopi de estos indios, de esta tribu india, que la verdad es que a mí me fascinaron mucho, ¿no? Es decir, una cosa es leer sobre todas estas cuestiones, y otra muy diferente es tener estas pinturas delante, ¿no? Donde ahí en los Guaycinas, en esas cavas donde iban a hacer esa especie de rituales, y también los Hopis aducían a esas águilas que venían del cielo y que venían seguramente de otros sistemas, y que, entre otras cosas, pues les dieron a los Hopis la facultad de, por ejemplo, tener unas nuevas técnicas para cultivar la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú ves esto de cara, pues dices, hombre, esto es muy extraño, ¿no? Entonces, además de todas estas cuestiones, el arte también representa también lo que aquellas personas llegaron a ver. Es decir, tú pintas lo que ves, ni más ni menos. Pintas lo que ves. No vas a pintar algo que no estás viendo. Pintas lo que ves. Y claro, si uno acude a las cuevas de Tassili, si uno acude, perdón, a los Huadquinas en Australia, perdón, los Guacinas es en Australia, pues va a haber una serie de seres que es, bueno, esta gente pintó, y que o tenían mucha imaginación o realmente vieron estos seres, ¿no? Entonces, hay circunstancias aquí que son, podríamos decir, bastante singulares. ¿Tú qué piensas, Frank? Bueno, la verdad que hay muchos OPAs, como él dice, puede ser realidad o puede ser falso todo lo que hay. Es verdad que hay cosas muy curiosas, como por ejemplo el martillo fósil, se Sí. encuentra en Texas de hace 68 millones de años, y se encontró el fósil y se encuentra en un museo de Ross, Texas. Pero vamos, no sé, es mentira, tiene sentido. Hay cosas que la verdad que da mucho que, bueno, pues que definir, ¿no? Porque claro, es como él dice, hay piezas que antiguamente, ¿cómo han podido llegar con esa aleación, con esa precisión como las de hoy en día? Si hay OPAs que si se llegan a descubrir en estos años al tiempo de hoy, imagínate o sea, el adelanto que podríamos tener eh, o sea, qué aparatos podríamos tener hoy en día si se hubiesen incluso haber investigado muchos años atrás, y qué adelantos podríamos haber tenido. Una cosa, Artur, ¿podrían ser, a raíz de los los objetos como la nanotecnología que se encontró en los Urales, aquellos pequeños tornillos metálicos en roca,
que son diminutos, son de menos de 1 milímetro, ¿podrían ser tornillos extraterrestres traídos desde algún punto? Bueno, David, tú ya sabes cuál es mi postura, ¿no? Claro. Y yo pienso que el universo es muy grande, ¿no? Y entonces pensar que estamos solos a mí me parece algo bastante absurdo, ¿no? Es decir, otra cosa es que tengamos pruebas reales, fehacientes, comprobables y contrastables de que hayamos podido ser visitados por otras tecnologías o que incluso pues, una nave extraterrestre haya podido accidentarse aquí en el planeta Tierra y haya podido dejar restos, vestigios de esta tecnología, ¿no? Puede ser, pues podría ser. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que ni tú ni yo lo sabremos esto, porque hay algo que está más que evidente, ¿no? Es algo que es muy, muy evidente. Si uno sigue realmente a los investigadores que dominan mucho de todas estas cuestiones, uno va a ver que cuando hablamos de tecnología extraterrestre, hablamos de tecnología que nos visitó en un pasado, tecnología mucho más reciente, mucho más potente que la nuestra. Aquí hay una gran pugna entre los gobiernos, ¿no? Es decir, si uno, y a las pruebas me remito, si uno analiza al mayor Donald K. Howe, que fue muy valiente y en los años 70 escribió un libro que yo he mencionado en muchas ocasiones en mis trabajos, si uno tiene un gobierno y uno, lamentablemente, como es el ser humano, lo primero que piensa es en defenderse, en que le puede atacar el vecino, que puede recibir incluso un ataque de una civilización extraterrestre, ¿qué hace? Pues bueno, armarse hasta los dientes. Y para armarte hasta los dientes, oye, si tú has conseguido una tecnología que no es terrestre, una tecnología que es mucho más avanzada que la tuya, que la que tú conoces, pues evidentemente lo que vas a hacer es quedártelo para ti y no compartirlo. O sea que yo tengo una teoría que es muy sencilla, y es que si los gobiernos conocen o tienen, bueno, no es una teoría mía, evidentemente, ¿no? Es una teoría que ya hace muchos años que rueda por aquí, pero yo es con la que más de alguna forma promulgo, ¿no? Si los gobiernos son conscientes de que puede existir esta tecnología, pues hombre, al final lo que vas a hacer es no decir a absolutamente nadie que has encontrado esta tecnología, ¿no? No vas a decir absolutamente a nadie que la tienes y evidentemente los motivos son más que obvios, ¿vale? Porque esto te va a dar cierta ventaja y además vas a despistar a tu enemigo porque él no va a saber exactamente de dónde ha salido esta tecnología. Lo que a mí me da mucho miedo, Arthur, ¿vale? Es que si esta nanotecnología que se ha encontrado en la Tierra, que son esos tornillos diminutos que tienen, recordemos, 318.000 años, que no es poca cosa, si ellos hace 318.000 años tenían esta tecnología, sabemos que el ser humano, donde va y lo que descubre lo destruye. ¿Qué podría pasar si esas personas que no llevan 318.000 años de adelanto con esa nanotecnología? O también podemos recordar los tubos metálicos de Saint-Jean-de-Libet, esos tubos de aluminio totalmente largos, petrificados, taladrados con un aparato eléctrico que tienen 65.000 años de antigüedad. ¿Qué podría pasar si esa tecnología que nos lleva a esa ventaja en años aterrizara hoy en día en la Tierra? ¿Nos colonizarían? ¿Seríamos sus esclavos? Porque es una de las muchas preguntas que hace la gente. No sé si la puedes contestar, Arthur. Bueno, mira, fíjate, hay varias cosas que son muy extrañas, ¿no? Yo estuve en Egipto y pude ver una piedra enorme, de más de 1,80 m de ancho y que tenía un agujero de punta a punta completamente redondo, ¿no? Hoy en día, realizar un agujero así en una piedra de estas dimensiones ya es algo muy complicado, muy complicado. Entonces, yo más que estar preocupados por una posible colonización extraterrestre, yo creo que los extraterrestres están preocupados por una posible colonización humana. Porque al final, y vuelvo a decir, no es una cuestión que yo me invente, ni que sea nueva, ni mucho menos, sino que es algo que ya el mayor Donald K. Howe redactó en sus libros, ¿no? Si tú analizas, David, y ves cómo está actuando el ser humano, ahora mismo tenemos una guerra en Palestina, tenemos una guerra en Rusia,
Corea del Norte, Corea del Sur están de aquella manera. Taiwán también está metida en el ajo. Tenemos conflictos bélicos importantes internos en México. En El Salvador vemos que se ha regularizado un poquito más la situación. Hay guerras prácticamente por donde uno mire alrededor del globo terráqueo, ¿no? Entonces, yo si fuera un extraterrestre, y esto no es mío, sino que es del mayor Donald K. Howe, estaría muy preocupado. ¿Por qué? Porque si tú ves con una raza humana, la raza humana, una raza que tú estás observando desde otros sistemas, en un planeta como la Tierra, es un planeta en el cual el ser humano tiene absolutamente todos los elementos para progresar, para ser feliz, para vivir cómodamente, para tener 4 estaciones, para tener una vida prácticamente de lujo. Hacemos lo que hacemos, es decir, nos matamos entre nosotros, invadimos otros países, invadimos otras culturas y a veces no es que las invadamos, sino que directamente las erradicamos. Entonces, yo creo que los extraterrestres, más que ellos estar pensando en invadir la Tierra, están preocupados por si en un momento dado el ser humano alcanza una tecnología que es suficientemente importante como para salir al espacio exterior y nosotros invadirles a ellos. Entonces, y esto es lo que decía el mayor Donald K. Howe, ¿no? ¿Por qué se muestran agresivos a veces estos encuentros con seres extraterrestres? Porque ellos quieren o querían de alguna forma en esos primeros contactos que estuvieron sobre los años 60, 70, ellos querían medir la fortaleza del ser humano, ¿no? Entonces vieron que el ser humano, pues imagino, pues que ellos llegaron a la conclusión de que era un ser muy débil, que prácticamente se le podía hacer daño de muchas maneras, y vieron que no era muy fuerte, ¿no? Pero que sí que había una preocupación latente en la belicidad del ser humano, ¿no? En cómo se mataba el ser humano el uno con el otro. Entonces, claro, yo si fuera un extraterrestre estaría más bien preocupado. ¿Por qué? Pues simplemente porque llegados al punto de que seamos capaces de colonizar el espacio, imagínate lo que hemos hecho en la Tierra, imagínate lo que llegaremos a hacer al espacio. O sea, llegaríamos a un planeta, arrasaríamos con esa raza extraterrestre y colonizaríamos el planeta. ¿Por qué? Pues para coger simplemente los recursos. Estamos hablando de que hoy en día se están ideando una serie de cohetes espaciales para atacar meteoritos que llevan importantísimas cargas de minerales raros, de minerales extraños. Esto es lo que está haciendo el ser humano. Entonces, la avaricia, la codicia y la necedad del ser humano, yo creo que es algo que no tiene límites. ¿Vosotros qué pensáis, Fran, Artur, de si el hombre llegó a la Luna? Porque yo una teoría de las que tengo, que los ovnis no se acercan aquí muchas veces o no llegan a acercarse por los anillos de banano y la radiación lunar. Recordemos que los anillos de banano pueden destruir cualquier tipo de material y la radiación lunar puede destruir absolutamente todo. Es una radiación brutal, de las más fuertes que existe en el planeta, ¿no? Dentro de la Tierra, pero está en el espacio. Pues solamente por ese hecho, yo ya dudo que el hombre llegara a la Luna, que fuera todo un montaje de Hollywood. Pero quizás sea por eso que nos acerquen también las naves aquí, las naves extraterrestres, aparte de tener miedo a nuestra tecnología. ¿Vosotros qué pensáis, Fran? ¿Tú qué piensas de este tema? Oh, que sigas tú, es muy interesante. Yo, David, lo que pienso es lo siguiente. Mira, fíjate en varias cuestiones que se ha banalizado mucho el hecho de que el ser humano llegara o no a la Luna. El ser humano, yo creo, tengo el pleno convencimiento de que llegó a la Luna. Otra cosa es si llegamos en el 69. Ahí ya no tengo tan claro. Ya no lo tengo tan claro. Yo lo que tengo muy claro, luego hay otra cosa que mencionamos, pero es que muchas veces, y esto yo he sido en muchas ocasiones el primer culpable, simplemente rascamos la superficie de las cosas. Los cinturones de Van Allen, en ciertas circunstancias y en ciertas épocas del año y sobre todo en ciertos horarios, se pueden pasar y por ciertas zonas. ¿Por qué? Porque los cinturones, hay lugares en los que son más anchos con una gran cantidad de radiación y lugares en los que son más estrechos con una menor
cantidad de radiación. Y estamos hablando de que son en esas partes cinturones realmente bastante estrechos y que se pueden pasar con cierta facilidad. O sea que el cinturón de Van Allen, los cinturones de Van Allen al final no hubieran supuesto ningún tipo de impedimento para que el ser humano llegara a la Luna. Sí que es cierto que los astronautas, evidentemente, reciben unas grandes cantidades y dosis de radiación, eso es innegable, pero evidentemente esas cantidades de dosis están muy comedidas y muy trazadas, ¿eh? O sea, eso son básicamente esto el ser humano y hace muchos años que lo tiene superado. ¿Qué pasó en las misiones Apolo? No lo sé. Yo sí que tengo el pleno convencimiento de que llegamos a la Luna. No sé exactamente si el 69 llegamos, fue todo un montaje, o si realmente... y de hecho, mira, el otro día un amigo mío me regaló un libro que se llama Dark Moon, que lo tengo aquí abajo, que justamente hace un análisis fotográfico de todas aquellas imágenes que se nos proporcionó, ¿no? Y las cuestiona en gran manera, ¿no? Esas imágenes del 69. De hecho, hemos podido ver grandes diferencias entre las fotografías que ha hecho públicas la Agencia Espacial China y la Agencia Espacial Norteamericana. O sea, es que no tienen nada que ver. Es como si las hubieran grabado unas, por decirte algo, en Tarragona y las otras en medio del Pirineo andorrano, ¿no? O sea, al final no tienen nada que ver, ¿no? Con lo cual es muy sospechoso. Luego también si uno analiza la rueda de prensa que proporciona Armstrong y el resto del equipo de la misión del Apolo, ve que hay ciertos comportamientos, ciertas expresiones gestuales que realmente son muy inquietantes. Son muy inquietantes porque o bien aquella gente estaban sometidos a una gran carga de presión, pero ya hacía más de 40 días que habían llegado de la Luna, o bien estaban mintiendo, ¿no? Entonces yo estas imágenes las he analizado con una persona que ha ayudado a muchas personas a realizar campañas políticas, algunas que han tenido mucho éxito, incluso aquí en España, y que hemos ganado las elecciones. Y él me dijo, mira, esta gente está mintiendo. Armstrong ahí está mintiendo y se le nota, porque al final es posturología, no hay nada más. Y a través del cuerpo uno transmite una serie de cuestiones, de comportamientos, y también podríamos decir que es una máquina de detección de la verdad, el cuerpo humano, ¿no? Y ahí claramente se ve que esa gente o están mintiendo, creo yo, o realmente ahí pasó algo que no sabremos jamás, que no sabremos nunca, ¿no? O estaban sometidos a una gran presión. Yo creo que estaban sometidos a una gran presión para no decir todo lo que realmente pasó ahí. Y luego además hay una circunstancia que es muy bestia. Fíjate que el ser humano ha estado subiendo estos últimos años a la ISS con la Soyuz. La Soyuz, que es un cohete, una nave espacial rusa, de una fiabilidad extraordinaria, extraordinaria. Los primeros que ponen un ser humano en la atmósfera terrestre son los rusos. Son los rusos. Y de la nada, los americanos, sin prácticamente tecnología, sin nada, bueno, evidentemente sí, se llevaron a varios alemanes que eran grandes expertos en cohética, pero prácticamente sin ningún tipo de experiencia, se plantan en la Luna y se plantan en el espacio. Entonces, bueno, esto a mí me da a sospechar en muchos ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que ahí había una gran presión por ver cuál de las dos potencias llegaba primero a la Luna. Había pues esa Guerra Fría que estaba en todo su auge, en todo su esplendor, podríamos decir, desgraciadamente, y ahí pues también eso jugó un papel trascendente que de alguna forma impelía y empujaba a esa carrera espacial que evidentemente empezó en aquellos años y hace muy pocos años se ha vuelto a retomar. Se ha vuelto a retomar porque hay una cosa que está clara. En el espacio está la clave de muchas cosas que van a suceder en un futuro no muy lejano. Fran, ¿qué piensas tú a través del mundo del misterio, ya no del mundo de la tecnología, como lo hace Arthur, ¿no? De todos estos temas que estamos hablando, por ejemplo, de los SOPAs, que hay pues SOPAs también muy curiosos,
en el cual, por ejemplo, tenemos esa famosa pistola de la Segunda Guerra Mundial, esa pistola nazi, encontrada al lado de Egipto, también petrificada, con más de 2.500 millones de años. ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Cómo podríamos atar esto al misterio? ¿O acaso, Artur, también te pregunto, ¿se podría atar todo esto sobre la teoría de cuerdas que habla Calatrava, por ejemplo? Responde primero tú, Frank, si no te importa. No, bueno, la verdad es que es muy interesante todo esto, ¿no? El mundo del misterio, bueno, sería un poco pues ver o sea, ¿cómo te diría? Espera. Sí, estoy liado, perdona. Habla, Artur, habla, perdona. Yo tengo aquí, perdona, estoy liado. No, Habla. tranquilo, habla tú, tranquilo, no te No, preocupes. sigue, Esperamos. perdóname. Estoy un poco. Habla, Artur, habla, perdona. Es que estoy Bueno, hablando, perdona. A ver. lo que tú me preguntabas, David, es cuál era la postura desde el misterio, ¿no? Desde el mundo del misterio de todos estos OPARTs, ¿no? Le preguntabas. A ver, yo creo que el misterio, también, David, el misterio es un gran cajón desastre como la ufología, ¿no? En el misterio se pone todo. Se ponen, es un cajón desastre que lo abrimos y ahí dentro caben los fenómenos paranormales, caben las psicoimágenes, las psicofonías, caben, yo qué sé, caben un montón de cosas, ¿no? Avistamientos marianos, caben un montón de cosas, ¿no? Muchas veces el ser humano, y fíjate que esto es algo curioso, ¿no? ¿Cuáles son hoy en día los canales de YouTube que más triunfan? Pues sencillamente los que cuentan la historia más sensacionalista, los que cuentan la historia que más cuesta de creer. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la gente no quiere oír la verdad. La gente lo que quiere que le expliques es algo que suene tan increíble que sea difícilmente creíble, justamente, ¿no? Y este es en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces yo diré desde el mundo del misterio, bueno, tú sabes, David, que yo también pues tengo hace muchos años que hago un programa de misterio en Andorra, y desde el mundo del misterio de alguna forma también hay que ser un poco crítico y hay que romper una lanza a favor de una investigación que debería adoptar el método científico. Y eso es muy importante. El método ya no solo de prueba-error, sino el método de contrastación científica, ¿no? Yo hace muy poquito he creado con otros amigos más, hemos creado un grupo de investigación de fenómenos paranormales, un grupo que se llama ANOMA, y ahí hemos integrado a dos científicos reales. ¿Por qué? Pues es muy importante disponer de ese método científico para que todas estas investigaciones que haces bueno, tengan una base sólida, tengan una base científica, tengan una base creíble y tengan una base sobre todo que aunque no sea explicativa, sea de acercamiento a una explicación plausible. Porque desgraciadamente, David, como te decía antes, los canales que más triunfan hoy en día son aquellos que la dicen más grande, ¿no? Entonces, muchas veces, para mí esto es un poco lamentable, ¿no? Yo creo que hay que explicar las cosas como son, hay que explicar las cosas con rigor y no hay que magnificar las cosas, no hay que tampoco minimizarlas, pero tampoco hay que magnificarlas, ¿no? Hay que darles la debida importancia que tienen, ni más ni menos. O sea, si una cosa ha pasado así, no le vamos a añadir ni le vamos a quitar. Vamos a intentar explicar esa cosa como ha sucedido, ¿no? Y sobre todo, si hay varias versiones de un mismo suceso o varias probabilidades o varias, podríamos decir también, visiones de una cuestión, es importante, yo no soy periodista, pero para hacer un periodismo que sea lo más equilibrado posible, ofrecer todas las visiones y todas las versiones de un suceso o de un hecho, ¿no? Porque en muchas ocasiones, como seguramente este trozo de aluminio que se ha encontrado en Transilvania, que tiene más de 250.000 años, es muy posible que tenga una explicación. A lo mejor
el método empleado para datar la antigüedad de este objeto ha fracasado por algún motivo, porque ese objeto estuvo en ciertas condiciones, pues que hizo realmente que fracasara, ¿no? Lo que tenemos que tener muy claro, David, que es que en este planeta en el que vivimos, en este mismo planeta en el que vivimos, han vivido dinosaurios y han vivido especies que para nosotros, hoy en día, encontrarnos un bicho de estos por la calle sería terrorífico. Sería terrorífico. Es inimaginable, ¿no? Esto en cuanto a objetos que nosotros podemos medir y cuantificar en relación a nuestro propio tamaño, el tamaño de un ser humano, ¿no? Pero si uno se va al revés, al micromundo, yo siempre lo digo a todo el mundo, cojan ustedes un microscopio y pongan en ese microscopio un ácaro. Y ahora imagínense ustedes, señores, que nos están escuchando, que nos están viendo, que ese ácaro tuviera 1000 veces su tamaño y que se lo encontraran por la calle. Hay criaturas, David, que están hoy en día aquí, y que no tienen ningún tipo de explicación, pero que hacen su función dentro de todo, ¿no? Hace tiempo leí un estudio sobre un animal muy corriente, que además nos gusta mucho a algunos de nosotros, que es el pulpo, ¿no? El pulpo a la gallega, un pulpo, pues que es un animal que, bueno, desgraciadamente, pues para él está muy bueno. Pero leí una serie de estudios que decían que el ADN del pulpo tiene una parte que no está explicada, como si no viniera de este planeta. Entonces, nos quedan, David, muchísimas cosas por averiguar, muchísimas preguntas sin respuesta y muchísimas preguntas, David, a las cuales el ser humano intenta dar respuesta. Y muchas veces eso no es posible. Muchas veces no podemos dar respuesta a todo. Y a veces vale más decir, hombre, no tengo respuesta, o no lo sé, o lo desconozco, o como la mujer del que es ahora rey, ¿no? No me consta, también, que es una respuesta muy buena, que intentar buscar una respuesta que sea inventiva, imaginativa y que de alguna forma sí, te puede granjear el aumento de número de seguidores, pero realmente a la larga te va a conllevar un desprestigio hacia tu persona. Y yo, David, siempre pues he intentado desde un rigor, el máximo rigor posible, investigar todas estas cuestiones. Tú sabes que al final fuimos a Colombia, a la isla, a la selva amazónica. Conseguimos dilucidar una parte del misterio, la otra no pudimos, fue imposible, pero una parte del misterio era muy terrenal y era sencillamente una serie de crímenes que se cometían por narcotráfico. O sea que al final las cosas hay que explicarlas tal y como son y muchas veces, pues hombre, la explicación más sensacionalista, la explicación más, podríamos decir, morbosa, es la que atrae más a la gente. Pero por desgracia, esa muchas veces no es la explicación real. Yo estoy casi seguro, al 99%, que muchos de estos OPARs tienen una explicación científica. Hay otras cosas que no son OPARs, que también, pero son leyendas que están muy arraigadas a la cultura popular. Por ejemplo, lo del barranco de Badajoz, lo de la niña de las peras, que dijo que había visto unos seres altos blancos. ¿Podría estar relacionado eso también al mundo ovni? ¿Alto? Hombre, es que en el mundo ovni, David, hay cosas que están sucediendo y que han sucedido y que no tienen ningún tipo de explicación, ¿no? Y eso contrasta con algo que para mí es muy importante, la credibilidad del testimonio. Y a mí, muchas veces cuando tengo un testimonio delante, yo en ocasiones, tengo ese don, tengo esa facultad, puedo ver si esa persona me está explicando un cuento o me está mintiendo. Bueno, por ejemplo, Carles Torá, ¿no? Carles Torá, que explica unos cuentos que no se los cree ni él. Nosotros lo pudimos tener en un congreso y ya en ese congreso ya dice, madre mía, este hombre ha visto películas de Rambo, no, ha visto de todo. Y hay testimonios que te explican cuestiones, que te explican cosas, que te las explican de una manera que las han vivido. Es decir, mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, David. Yo antes hacía programas sobre sobre la selva brasileña
y estudiaba casos que habían sucedido en Brasil, como la isla de, el caso de la isla de Colares, de las luces chupa chupa, y los explicaba en tercera persona, porque no había estado ahí. Hoy en día sí que puedo decir que he pisado la selva amazónica brasileña. Y entonces cuando hablo de la selva amazónica de Brasil, yo ya me transporto allí. Y entonces cuando me oyes hablar a mí sobre esta cuestión, oyes a una persona que habla de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo he estado ahí. He estado ahí, sé lo que es en primera persona, sé cómo pasan las cosas ahí, sé cómo es el medio, sé cómo son las personas, sé cómo son de rudas esas personas y sé que esas personas que están completamente aisladas en asentamientos, en comunidades muy, muy remotas, no solo te explican algo que han vivido en primera persona, sino que te explican algo que les atemoriza. Entonces, cuando una persona viene y te explica una cuestión así, te dice que ha visto un ser de esta manera, que flotaba, que iba de una forma totalmente agresiva hacia él, que además pues, luego se transformó en una luz, luego adoptó una forma antropomorfa, luego se volvió a transformar en una luz de color anaranjado, amarillento y que salió volando. Hombre, a ver, a este señor lo has ido a buscar tú. Este señor no ha ido. En primer lugar, porque no tiene ningún tipo de medios para ir allí a ver a su gobierno, ni por ejemplo, ni a la capital de Brasil, ni a la... Es imposible. La gente son gente que hay en esa comunidad y que poco más conocen de eso. Igual han tomado una lancha rápida y han subido 4 horas por el Amazonas y se han ido a Leticia, por ejemplo, por decir algo, o se han ido a Manaos, ¿no? Entonces estamos hablando de una gente que se mueve en un radio muy concreto, ¿no? Lo mismo podría pasar con este testigo que oyó o que vio a este ser en este barranco de Badajoz, ¿no? Desconozco el caso, pero seguramente si yo tuviera este testigo delante, si yo le pudiera entrevistar, te diría si para mí fue algo real o no fue algo real. También es verdad, David, que yo he hablado con muchas personas que han experimentado cosas cuanto más curiosas y ellas me dicen, bueno, es que yo al final, y te lo debo decir sinceramente y honradamente, no sé si esto lo viví o fue un sueño. ¿Fue un sueño o fue una realidad? Pues claro, eso también puede ser, ¿no? O sea, la mente humana, David, es tan y tan y tan poderosa que muchas veces, en ciertas circunstancias, cuesta discernir. Perdón que te interrumpa, lo que estás hablando ahora de esto ya lo he vivido, esto ya lo he hecho, esto ya me ha pasado, se ha demostrado científicamente actualmente que es una neurona de nuestro cerebro que lo que hace es que recibe la información del cerebro mucho antes que la visión. Por tanto, lo que estás viendo te llega mucho antes al cerebro que el propio ojo. Entonces da esa... Claro, si tú al cerebro estás viendo una cosa que todavía el ojo no ha visto, luego el ojo lo vuelve a ver, lo vuelve a repetir, te crees que es una repetición de algo que has vivido. Y eso se ha demostrado ahora científicamente que es un fallo neuronal. Perdona, continúa, te he cortado simplemente para aclarar. Y luego hay una circunstancia, David, que es para mí que es algo también que no hemos profundizado mucho científicamente, que es el ADN, ¿no? El ADN, cuando se finaliza esa primera vez, esa primera cadena de ADN completa, los científicos aplauden, se felicitan y dicen, hostia, hemos descifrado el primer genoma de una cadena de ADN. Ah, pues muy bien, ¿no? Bueno, no sé si exactamente la palabra técnica es así, porque yo no soy científico, ¿no? Total, que lo que hacen es descifrar esa primera cadena de ADN, ¿no? Y luego dicen, ah, bueno, pero hay una segunda capa debajo y a esa le llamaremos el ADN basura. Ah, vale, ADN basura. Pero es que resulta que ese ADN basura tenía otra capa debajo y ese otra capa más y otra capa más. Es decir, que estamos hablando de un mundo en el cual hay miles de mundos en su interior. Y resulta que la segunda capa, esa capa de ADN basura, no es ADN basura, sino que es tan o más importante como la primera capa. Y resulta que además, David, si uno analiza las cosas fríamente, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo? Somos miles y miles y miles de formas de vida diferentes. Porque en nuestro interior hay gusanos,
hay otras formas de vida. Hay hay células que también son podríamos decir, bueno, ahí hay un debate, ¿no? Si una célula es algo que está vivo o está muerto, ¿no? Pero realmente es un debate que aún hoy en día continúa en el mundo científico. Pero en nuestro intestino, por ejemplo, tenemos una flora intestinal de bichos vivos que se cuentan por miríadas. O sea, ¿qué es el ser humano? Es un cómputo de miles de millones de seres vivos que forman lo que creemos que es un solo ser vivo con conciencia. Entonces, el debate es muy complicado y el debate es muy complejo allí, ¿no? Entonces, bueno, realmente es muy complicado y a fecha de hoy, David, hay muchas cuestiones, hay muchas preguntas que están por responder, ¿no? Entonces, retomando el hilo, porque me he desviado de la conversación, hay un tema que es el ADN, que el ADN aún no se ha profundizado mucho en él, como el cerebro, ¿no? Justo ahora se está empezando a entender el funcionamiento del cerebro, ¿no? Pero es que el ADN tiene cosas muy curiosas y el ADN sabemos que es capaz de almacenar cierta información, ¿no? Y entonces, fíjate, yo hay una cosa que he notado que es muy curiosa y a lo mejor científicamente o empíricamente no se puede probar. Esto lo tengo que hablar con los dos científicos de apoyo que hay en el grupo ANOMA. Hemos creado este grupo. Pero yo quiero que las personas que nos están oyendo, que nos estén escuchando, hagan una reflexión, ¿no? ¿Por qué cuando una pareja, y esto se ha dado, yo lo he podido investigar, tiene los niños mucho más grandes, o sea, que tienen con niños con 30 y pico, 40 años, ¿vale? Esos niños recuerdan muchas más cosas de un pasado que no han tenido? Porque es posible que los padres estén transmitiendo en cierta manera, no sé ni de qué manera ni en qué cantidad, cierta información a través del ADN. No lo sé, no lo sé. Pero es posible. Esto no sucede cuando una pareja pues tiene los niños con 19, 20 años. La cantidad de información que se traspasa en el ADN que van a recibir ese niño es menor. Pero cuando tú tienes un niño con 40 años, le estás traspasando mucha más información. Entonces, estos episodios de déjà vu, ¿no? Por decirlo de alguna forma, también quizá a lo mejor, no lo sé, es una suposición, es una hipótesis, podrían estar relacionados con ese engendramiento de esos niños a una edad mucho más madura, ¿no? A lo mejor estoy diciendo una animalada, ¿no? Y un científico dice, bueno, Arturo, estás loco, ¿no? Quizá, posiblemente, pero científico y empíricamente yo creo que esto aún no se ha ni demostrado ni estudiado, y si no, pues que me corrija algún científico, ¿no? Pero, y si me está viendo o escuchando algún científico, igualmente esto yo hablaré con Carol y con Alex, que son mis dos científicos de cabecera, me gustaría preguntárselo a ellos, ¿no? Porque no se lo he preguntado nunca. ¿Somos capaces de transmitir cierta información en nuestro ADN a nuestros hijos, a nuestra descendencia? Es decir, de alguna forma, yo puedo ir a ese disco duro que es el ADN y sin ser consciente absolutamente de ello, rescatar información de mi tatarabuelo. Pues no lo sabemos. Pero ahí tendríamos, por ejemplo, una de las explicaciones para esos fenómenos del déjà vu, de aquí ya he estado, esto ya me ha pasado o esto ya me ha sucedido. Lo que es curioso, Artur, que todo esto déjà vu, como dices, que como te he dicho, científicamente se cree que es eso, un fallo neuronal, se pueden transmitir a través de las generaciones, lo mismo que las enfermedades. Son muchas enfermedades que se transforman normalmente de una generación a la tercera, de padres de abuelos a nietos, ¿no? Y eso es cierto, está demostrado que, por ejemplo, si un abuelo ha tenido cáncer, el nieto puede tener cáncer, o si el abuelo ha tenido Alzheimer, el nieto puede tener Alzheimer, el nieto puede tener Alzheimer. Todos estos fallos, y fallos también cognitivos, se han pasado de generación en generaciones. ¿Por qué no se puede pasar también parte de pensamientos humanos de nietos de abuelos a nietos, ¿no? Es un asunto importante que ha puesto encima de la mesa y quizá habrá que analizarlo en mucho más a profundidad y hablar con personas que entiendan realmente de ese caso, ¿no? Es un punto interesante. Pero volviendo al principal tema de los OPAS, a nivel de OPAS, ¿se podrían considerar también, aparte de viajes de otras galaxias, también se podrían relacionar
con el agujero de gusano y los viajes en el tiempo? ¿También podría hacer eso? Claro, es que justamente ahora, David se empieza a comprender cómo funcionan los agujeros del espacio y que realmente son capaces de engullir una galaxia entera. O sea, es que al final vivimos en un entorno que es extremadamente hostil cuando abandonamos nuestra atmósfera, y no solo que es extremadamente hostil, David, sino que además es un gran desconocido para nosotros. Es decir, no tenemos ni idea de dónde vivimos. Luego hay un universo cuántico que desconocemos. Cuántico porque nosotros creemos que es cuántico, ¿no? Porque a lo mejor ahora es física cuántica, pero ya veremos aquí unos años qué tipos nuevos de física van a hacer y qué nuevas disciplinas científicas van a ir surgiendo y que nos van a aportar mucha más luz a toda esta cuestión. Porque, hombre, realmente, David, estamos ante una serie de descubrimientos científicos, porque evidentemente la ciencia es importante, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que sí que estamos ante estos descubrimientos científicos, pero que también la ciencia está mirando hacia el lado humano, ¿no? Hacia ese lado espiritual, que el ser humano es capaz de generar ese poder que tenemos, ese poder mental, ese gran desconocido que es la mente, y que es capaz de generar muchísimas cosas, y desde luego para nosotros pueden parecer algo completamente increíble, pero que son cosas que están ahí, que pueden llegar a suceder y que realmente pues, son cosas que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista evidentemente científico a corto plazo, ¿no? Por lo tanto, hombre, pues ya veremos lo que sucederá, pero sí, yo creo que en el universo no hay nada que esté desconectado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, OPARs, agujeros negros, viajes en el tiempo, todo esto está demostrado, ¿no? Va demostrado. Nosotros no lo podemos hacer, eso está claro, pero está demostrado que científicamente hay ciertas cuestiones de estas que sí que serían posibles, ¿no? Fíjate que hace muy poquito, hace 2 o 3 años, en el CERN se logró por primera vez viajar en el tiempo. Fue de nanosegundos, bueno, incluso diría que menos que nanosegundos, pero se viajó en el tiempo. ¿No? Ahora estamos hablando también, los científicos están hablando de transportar la materia, teletransportar la materia también, ¿no? O sea, estamos yo creo, David, simplemente que no hemos comprendido absolutamente nada del universo, que las bases que tenemos no son falsas, no son carentes de ciencia, carentes de base, evidentemente, pero son muy incompletas, cojean mucho, ¿no? Entonces, claro, hay que investigar todas estas cuestiones en mayor profundidad, hay que tener muy claro que el ser humano de alguna forma desconoce muchas de las leyes que rigen este universo, y que muchas de estas leyes creemos que no son conocidas, no son prácticamente la base, pero la base de nuestra realidad, la base de la percepción, de nuestra percepción de las cosas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que todo sea verdad, que todo tiene que ser así, como dicen los científicos. No. Y evidentemente hay una parte de espiritualidad, que el ser humano moderno ha olvidado, ¿no? Y eso es un problema. Fíjate, hay una persona que yo la sigo bastante, se llama Wim Hof, el hombre de hielo, que ha demostrado que con la mente se pueden lograr hitos asombrosos. Se puede parar un virus, se puede uno meter en aguas gélidas, y cuando digo gélidas, se puede subir al Everest en calzoncillos y sin calcetines, ¿no? A mí me hizo mucha gracia una vez en Andorra un chaval de estos, un traceur que le llaman, un tío que trepa por los árboles. Un vídeo en internet subiendo al Coma Pedrosa sin zapatos, y lo ponía ahí como un hito ahí y yo pensaba, bueno, este chaval pobre no conoce a Wim Hof, ¿no? Bueno, yo no sería capaz de subir ni al Coma Pedrosa ni al Casamaña.
yo no sería capaz ni de subir al Casamaña sin zapatos, ¿no? Pero esto no es un mito. Esto no es un hito, ¿no? El ser humano es capaz de una serie de cosas gracias al control de la mente, al control mental y al poder de la mente, que es bestial. Recordamos aquellas investigaciones en Rusia. Rusia es un país del que se habla muy poco, desgraciadamente, y Rusia fueron uno de los países, y creo que hoy en día aún son uno de los países pioneros en investigación parapsicológica, ¿no? Sobre todo también en aquellos fenómenos de, por ejemplo, levantamiento, movimiento de objetos, doblamiento de cucharas, de tenedores, muchas cuestiones que hay vídeos interesantísimos que están al alcance de cualquiera que los quiera ver en infinidad de redes sociales. De aquellos años, ¿no? Los años 50, 60, 70, en los años que se realizaron una cantidad de experimentos brutales en Rusia, que han llegado hoy en día a difundirse gracias a Internet, ¿no? Internet tiene cosas muy malas, pero tiene cosas muy, muy buenas. Y que desde luego, sin duda alguna, y haciendo esa reflexión que hacíamos al principio, ¿no? Sobre los rusos y los norteamericanos respecto a la carrera de llegar a la Luna, hemos continuado y continúan subiendo prácticamente a la ISS con la Soyuz. Y recordemos que no fueron los rusos los primeros en llegar, sino los norteamericanos, cosa que es muy sospechosa, ¿no? Porque los rusos tenían una tecnología claramente superior a la norteamericana. Y no solo eso, sino que además fue el primer país en el globo terráqueo en situar un satélite en la atmósfera de la Tierra, el Sputnik. O sea, estuvo pocas horas, estamos de acuerdo. Pero aquello fue un hito realmente de proporciones bíblicas. Pues Artur, tengo que dar las gracias, se nos acaba el tiempo, estamos sobre tiempo ya. Para quien te quiera conocer, háblales 2 minutos de tu libro, para acabar. Nada, mi libro es un poco la traslación de todo lo que hemos hablado ahora, ¿no? De que hay muchas personas pues también que se aprovechan de que la gente no lee, de que la gente pues no investiga, de que la gente no bucea en los documentos antiguos y de alguna forma es una crítica a una teoría que se dice nueva, que es la teoría de distorsión. No es para nada nueva, es una cuestión que ya estaba en los libros de los grandes maestros de los años 70. Y ahí queda demostrado en mi libro, ¿no? O sea, no es que sea una cuestión o un capricho de Artur, de que no, es que es una cuestión de hemeroteca pura y dura, ¿no? Entonces ahí queda demostrado con documentos, con fechas, el agente externo, todas estas cuestiones que Caravaca las menciona como el reset total de la ufología, el gran descubrimiento del paradigma ovni. Pues no eran ni son cosas nuevas, ¿no? Además hay una cosa que a mí también me duele, y es que Caravaca de alguna forma deja completamente de lado la hipótesis extraterrestre, ¿no? Entonces, un buen científico, cuando no hay nada demostrado, no puede dejar de lado ningún tipo de hipótesis ni de teoría, ¿no? Y además la teoría de la distorsión tampoco no es una tal teoría, es una hipótesis, ¿no? Diferencia entre teoría e hipótesis, pues muy sencillo. La teoría es algo que se fundamenta en hechos que son probados y demostrados, ¿eh? Y la conjunción de todos esos elementos podrían suponer el desencadenante de algo, pero no está probado, es una teoría. Y una hipótesis es, hay una serie de cuestiones que no están probadas ni demostradas y todas esas cuestiones, si las sumamos juntas, pueden desencadenar en otro evento, ¿no? Y entonces eso es una hipótesis. Entonces lo de Caravaca es una hipótesis, pero repito, ni es nueva, ni resetea ningún sistema, ni nada en absoluto, ¿no? Entonces ahí está mi libro. Y mi libro sobre todo pretende ser un homenaje a estos grandes investigadores que han sido mancillados, olvidados y pisoteados, no solo por Caravaca, sino por muchos otros investigadores, ¿no? Absolutamente, David, todos hemos bebido de estas fuentes, de Darnaude, de Freixedo, de Hillary Evans, de Stillings, de Meust, y hay que reconocerlo, ¿no? Entonces también este libro es interesante porque yo fui a ver a Dennis Stillings a Valley City, un poquito más al norte de Fargo. Pude, como dice mi amigo Pablo Vergel, romper ese círculo tan cerrado
alrededor de Bertrand Meust. O sea, pude entrevistar a Bertrand Meust. Yo creo que he sido de los, si no el único, en los últimos casi te diría 15 o 20 años en entrevistarlo para hablar sobre cuestiones de ufología aquí en España. Y te puedo asegurar que es un libro que contiene mucha información, ¿no? Y además está prologado por dos amigos y dos grandes sabios, Moisés Garrido y Sergio Sánchez. Sergio Sánchez podríamos decir que actualmente es uno de los, si no el mayor, historiador y rescatador de hemeroteca y analizador, evidentemente, a nivel mundial, ¿no? Entonces, que dos monstruos así prologuen tu libro, y no solo lo prologuen, sino te ayuden, pues es algo increíble, ¿no? Ya hemos dicho muchas ocasiones, ¿no? Me ha ayudado en este libro, pues, Isabela Herranz, me ha ayudado Moisés Garrido, me ha ayudado Sergio Sánchez, me ha ayudado Dennis Stillings, me ha ayudado Bertrand Meust. No es un trabajo mío, es un trabajo de muchas personas que de alguna forma lo que hacen es poner los puntos sobre las is y provocar un poco pues que la gente acuda a esos viejos libros, a esos viejos artículos que están ahí y que desde luego, pues, por ejemplo, uno puede encontrar muy fácilmente en la biblioteca, en la mediateca de Moisés Garrido o de Manuel Carballal, por ejemplo, ¿no? Que cuelgan muchísimos programas de los años 70, pero sobre todo, en aquellos grandes tesoros que tenemos de la revista Mundo Desconocido y los programas de Andreas Faber-Kaiser, que ahí está absolutamente todo. Es que en la ufología no hay nada nuevo desde hace más de 50 años. Artur, tenemos que despedir el programa. Te damos las gracias por la paciencia, por estar aquí con nosotros. Disculpamos a Frank Mera, que ha tenido un problema eléctrico en su casa, se le ha ido la luz, ha tenido que desconectarse. Me sabe mal porque siempre está con nosotros, pero bueno, es una cosa de fuerza mayor. Pero bueno, al menos hemos tenido aquí. Muchas gracias. Y a todos ustedes, ya lo han visto, OPAS, misterio, ovnis, gente de otros mundos, teorema de gusanos, de tubos de gusanos, o qué son los OPAS. Nos ha ilustrado aquí el gran Artur Oms. Le damos las gracias y a todos ustedes hasta la semana que viene. Hasta luego, amigos.